a ningún lado. Son vacaciones estrictamente para poder ver esto. ¿Los Juegos de Invierno? Sí, claro. Si yo he estado durmiendo 2, 3 horas, hace ratito me dormí una hora porque estoy toda la madrugada despierto viendo los juegos. Ahí está todo mi ¿Cuál calendario. disciplina le gusta más, profe? El patinaje de invierno, Ajá. híjole, es que hay varios. Me gusta mucho, me gusta el curling, me gusta el bobsleigh, me gusta los de esquí, sobre todo de campo traviesa, el hockey sobre hielo, el patinaje artístico, el patinaje de velocidad, son de los que más me gustan. Esos. Entonces sí, me los he aventado ahorita todos. Entonces, para poderlos ver y para poder dormir en la mañana y para poder verlos, pedí mis vacaciones. Qué chido. Para seguir con mi racha. Ya se quedan todos, no te voy faltando. Vamos a dar 2 minutos. A ver. Ok, ya estamos casi todos. Entonces, pero tengo que poner una presentación. Aquí está. Ok, la clase anterior vimos las funciones de un sistema manejador de base de datos. Ahora vamos a ver las ventajas. De algunas de estas ya hemos platicado. La actualidad es como ahora cualquier software, o sea, uno si compra Windows, tienes Windows 10 o Windows 11, ¿qué pasa cuando compran su máquina y tienen Windows 10 después de, qué será? Hay veces que pasa en un mes, 15 días, 2 meses, ¿qué les pasa qué le pasa a su Windows? Le llega una actualización, ¿correcto? Para siempre estar a la vanguardia. Los sistemas manejadores ya también tienen lo mismo, están a la actualidad. Que es, si sale alguna versión o algo, me mandan el software o mandan el software y mandan una actualización. Ahora ya las actualizaciones ya no es como el software de antaño que uno compraba y pues ya te quedabas con ese software y si querías una nueva versión tenías que ir a la tienda. Ahora compras licencias y con esas licencias tienes el software básico y sobre ese software básico te van dando actualizaciones. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la 1.2, 1.3, hasta que migre por ejemplo, el Windows ahorita está el 10 y ya está el 11. Entonces, mientras tienes el 10, te van pasando todas las actualizaciones que existen del 10, porque ya lo compraste. Entonces, ya te llegan por default, se van instalando, hasta que tengas que migrar al 11. Ahí a lo mejor en el 11 tienes que pagar, pero otra vez llega una nueva actualización y solito se va a actualizar. Entonces está siempre a la vanguardia de la tecnología, está actualizado. Los softwares, mientras no sean piratas, todos los software que es por regla, que con licencia compras, siempre te va a llegar una actualización. O el mismo proveedor va a la empresa y dice, mira esto y se acaba de salir esta nueva herramienta, está incluida en lo que compraste y van y te la instalan. Entonces tienen una actualidad, ya la mayoría de los softwares, ahora la ideología es esa, están actualizados. Entonces están a la actualidad, a la vanguardia, a lo último que se está utilizando en toda la parte del mundo. Las ventajas es que me ayuda a reducir la redundancia e inconsistencias. Inconsistencias es
El mismo sistema manejador vamos a empezar a ver de los datos que si yo, en una configuración normal, bien hecha, porque yo la puedo romper como administrador, romper ese tipo de seguridad, inconsistencias. Si yo quiero meter un dato numérico, o perdón, un carácter en uno numérico, el mismo sistema manejador me dice, aguas, hay un problema. Si yo tengo un dato que mi longitud es de 5 caracteres y estoy tratando de meter 6 o 10 caracteres, me manda una advertencia y no me lo da de alta. En cualquier aplicativo yo lo puedo forzar y entonces va a truncar y va a grabar de los 10 caracteres solo 5. Vamos a ver en línea de comando cuando realmente dejo que el sistema manejador lo haga, me manda ese tipo de inconsistencias y no me deja. Si yo quiero grabar un registro con mi boleta y vuelvo a intentarlo, me marca una inconsistencia que ya existe. No me deja grabar doble. Lo puedo cambiar la configuración y puedo hacer muchas cosas, pero ya el sistema manejador tiene ese tipo de ventajas. Por lo tanto, ayuda en los desarrollos y en los aplicativos que no se cometan algún tipo de inconsistencias. Eso no quiere decir que si yo utilizo directamente el aplicativo en algún lenguaje de programación y en el lenguaje lo forzo, pueda grabar en la base de datos inconsistentes. Eso sí puede llegar a pasar. Pero básicamente si yo le doy la administración, que eso es lo que se busca, de los datos y de las tablas, el sistema administrador de base de datos me va a permitir reducir ese tipo de inconsistencias y redundancia. Se puede mantener la integridad en cuanto a los datos, que significa que si yo voy a grabar en todos los campos o voy a grabar en varias tablas, me grabe la integridad. Si yo utilizo una transacción de SQL, y lo vamos a ver cuando lleguemos a transacciones, si yo tengo que grabar en 4 tablas y se grabaron en 3 tablas y la cuarta hubo algún problema, la misma transacción va a hacer un rollback y me regresa todo como si no hubiera pasado nada. No es, pues grabé en 3, grabó una, pues ni modo, así se quedó. No. Ya existe el sistema manejador, ese tipo de control. Entonces maneja la integridad. Eso quiere decir que los datos que yo vaya a grabar, siempre y cuando no los force por algún aplicativo o lenguaje y deje a que la administración del sistema manejador lo haga, no me va a permitir datos como nosotros le llamamos chimbos o raros. Simplemente va a controlar esa parte de la integridad, ¿correcto? La integridad igual de seguridad es que los datos siempre deben de tener concisos, valores reales y lógicos, ¿correcto? Un ofrecimiento de control centralizado, ¿por qué? Porque el acceso, la manipulación hacia las diferentes tablas se va a hacer a través del sistema manejador de base de datos y no de cada aplicativo. Entonces, esa es la idea, que el sistema tenga esa administración y ese control. Cuando yo tengo un control centralizado y genero bien lo que son los stores procedures cuando llegamos a transacciones, quiere decir que si yo voy a dar de alta la tabla de alumnos, solo tengo un procedimiento para dar de alta. ¿Y quién lo tiene? El sistema manejador. Entonces no importa si el aplicativo lo hicieron en web y lo hicieron en Java o lo hicieron en no sé, en XML o en HTML, o lo están haciendo en Pascal o en C, o en un equipo mainframe en RPG o en COBOL, y de ahí mandan a accesar, sino simplemente todos entran con el mismo canal. Solo voy a hacer un cambio y eso va a repercutir en todos los aplicativos. A eso se refiere con ese control centralizado, siempre y cuando esté activo, porque hay muchas empresas que vamos a ver más adelante, que dicen que tienen sistema manejador de base de datos y base de datos, pero realmente el aplicativo, o sea, los lenguajes son quien aplica todo y no es correcto. ¿Es posible mantener la seguridad? La seguridad es bien inherente con los perfiles de usuario. Si el semestre pasado les explicaron qué es un perfil de usuario, el perfil de usuario son niveles que se le dan de acceso a la base de datos. Con un perfil de usuario, por ejemplo, ustedes tienen perfil de usuario
y seguridad. Cuando ustedes entran al SAES, igual con los diferentes aplicativos o base de datos, solo pueden ver que su información, la información de ustedes, no van a poder ver la información del compañero, así como yo solo puedo ver la información de los alumnos que se inscribieron en la materia. No puedo ver de otros alumnos. A eso se refiere con la seguridad. Y la seguridad igual que no cualquier usuario, nosotros para poder entrar necesitamos un usuario. Entonces, somos alumnos de UPIXA y por ende del Politécnico. Por lo tanto, entramos, estamos certificados, por decirle así, para poder entrar. Cualquier otro usuario que venga de cualquier otra escuela o no esté estudiando no puede entrar a la base de datos. A eso también, ¿eso quién lo va a administrar? El sistema manejador de base de datos. El mismo sistema manejador de base de datos me va a permitir que los datos puedan compartirse y visualizarse al mismo tiempo por varios usuarios. Esa es una de las facilidades que tiene. La información, al mismo tiempo, si yo abro 100 sesiones con 100 usuarios que van a consultar la información, me puede dar la información y compartirlo para que cada quien tenga una parte o una vista con esa información y pueda trabajar. Es menos laborioso en el trabajo. ¿Por qué? Porque todo está centralizado a través de un sistema manejador de base de datos con un estándar, con un lenguaje que me permite que ahí manipule las cosas y que no lo haga directamente en los lenguajes aplicativos. La velocidad pues, es más rápido. Vamos a ver las diferentes capas y cómo se puede manejar o trabajar un sistema de base de datos en cuanto a la configuración. Eso va a ayudar también para que la velocidad sea más rápido el acceso a la hora de tener ese tipo de control y la administración del sistema manejador y la compactación. Si yo necesito que esté compactado, configurado, encriptado cierto tipo de información, pues con el sistema manejador de base de datos, con un cierto tipo de protocolos y un cierto tipo de configuración, me va a permitir que yo bloquee totalmente o compacte la información. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta con respecto a estas ventajas? No, profe. ¿No? Ok. ¿Cuáles son los procesos relacionados con los sistemas manejadores de base de datos? ¿O qué me permite hacer? Yo voy a poder hacer la definición de la base de datos. ¿Qué significa? Que voy a poder definir el cascarón, o sea, las tablas, los archivos, y en los cuales yo voy a poner o poder definir el tipo de dato que le voy a asignar a cada uno de los campos. La estructura, cómo quiero que esté la tabla construida. ¿Qué va a ir primero? ¿Poner la boleta y luego el nombre y luego el apellido paterno? ¿O poner primero la boleta, el apellido paterno, luego la carrera, luego el nombre? El orden que yo quiera, la estructura, yo la genero. No tengo una restricción de decir, esta así se debe de generar. Yo la puedo generar como yo la necesite o la requiera. O pues, me la imagine. Entonces yo puedo generar con el sistema manejador, generar esas estructuras de cómo va a estar la tabla, cómo se va a llamar cada uno de los campos, ¿sí? ¿Qué tipo de dato le voy a asignar? ¿De qué tamaño? Y las restricciones de los datos que les voy a almacenar. Por ejemplo, yo puedo tener carrera en UPIX en carrera y ahorita tenemos 6 carreras, por lo tanto cada carrera está identificada con una letra. ¿Cuántas carreras tenemos? 6. Entonces, en la base de datos, si yo en mi campo de carrera, ¿cuántas letras voy a meter? 6. Entonces, yo puedo restringir de una vez esas 6. ¿Para qué? Porque si yo meto, vamos a suponer A, B, C, D, E y F, el día que alguien quiera meter una J, se lo va a botar por error. Porque no se lo permite, porque no existe. Si yo nomás defino el campo y no pongo restricción, eso quiere decir que me pueden meter la Z, la W, la M, cualquier valor. Pero si yo pongo restricciones a ciertos tipos de datos, como formatos de fechas o algún tipo de dato con algún tipo de estructura, entonces ya le estoy poniendo, estoy robusteciendo
lo que es la definición de cada una de las tablas. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a la definición, y eso lo vieron cuando definían el MER con los diferentes atributos. Entonces, ese tipo de restricciones que se salen del MER y cómo va a interactuar en la relación de una tabla, de una entidad con otra entidad, ese tipo de restricciones yo las puedo llevar, y cuando genere mi base de datos, la defina, la construya, los puedo incluir en esa definición. Entonces, ¿cuáles me va a permitir el sistema manejador generar este tipo de estructuras o de esqueletos de las tablas que van a componer mi base de datos? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Eso es en cuanto a la definición, a la estructura. Y yo puedo crear y construir las bases de datos. Puedo construir solo una base de datos, varias bases de datos en las tablas. Puedo construir tablas de datos, datos físicos, físicos llaveados, o sea, físico que tengo lógico. Puedo generar vistas, vistas o lógicos, y puedo generar todo lo que yo quiera. Voy a generar procedimientos, voy a generar funciones, voy a generar transacciones. Puedo generar un montonal de objetos inherentes a la base de datos que van a robustecer la estructura de mi base de datos, ¿correcto? Ya que tengo todo el cascarón y esa parte armada, entonces también me permite hacer la manipulación de los datos dentro de cada una de las tablas. La información que está en la base de datos. Voy a poder consultar de la base de datos, obtener datos específicos. Datos específicos, solo quiero la boleta y el nombre, o solo quiero del nombre o de la boleta o del RFC, solo quiero los primeros cuatro caracteres, o solo quiero cierta parte. Me permite consultar específicamente lo que yo necesite, o traerme toda la tabla, o solo ciertos de campos, o construir nuevos campos a partir de los campos o de datos existentes para algún tipo de consulta. Eso me lo permite. Puedo actualizar la base de datos para reflejar los campos que yo haga. Eso en el minimundo es cuando empecemos a ver lo que son las vistas. En la escuela, cuando uno está trabajando, cuando uno está como alumno, pues uno se le hace eterno un sistema que maneje altas, bajas, cambios y consultas, y ya hacer un programa en un desarrollo que se lleve más de unas 100 líneas, ya es un programa grandísimo. Y luego mis tablas, pues manejo los básicos con los campos, ¿no? Correcto, ok. Pero el universo de registros que yo estoy metiendo en mi base de datos, pues quizá ya alguien exagerado mete 100 datos a mi base de datos. Normalmente manejamos unos 10 a 20, pero en la industria, en la empresa, yo les puedo mostrar en las bases de datos que tenemos tablas que tienen arriba de 20 millones, 80 millones de registros. Entonces, cada vez que yo voy a hacer una consulta a la base de datos, pues imagínate, son 80 millones de registros. Yo puedo generar una vista de trabajo, un archivo de trabajo en la cual solo me pueda traer 10,000 registros, porque son los que necesito de los 80 millones, y con esos puedo trabajar. Trabajaría con esa vista recortada, y ese sería mi mini mundo, y con eso estoy visualizando toda la información que yo necesito, aunque la tabla realmente tiene los 80 millones. Entonces, actualizando este minimundo o estas pequeñas tablas de trabajo, me actualiza la tabla grandotota. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ver las vistas. Eso me simplifica mucho el trabajo. Realmente esto no se explota 100% en las empresas porque no tienen ese concepto del entendimiento de una base de datos, que es la parte que hace un administrador de base de datos. Pero yo podría simplificar, en vez de traerme un archivo de 80 millones de registros, de los cuales solo voy a utilizar 10,000, ¿para qué quiero los demás registros? Yo puedo generar un minimundo, que es un archivo, una vista parcial de trabajo, con solo esos 10,000 registros. ¿Qué es más fácil? Utilizar 10,000 registros en memoria, el acceso del programa, de la base, a esa tabla y todo, va a ser más rápido que los 80 millones. Eso se puede hacer, y eso me lo permite el sistema manejador de base de datos.
También puedo generar reportes de los datos. Con los datos que yo tengo de las bases de datos, tiene herramientas para generar rápidamente, sin algún formato muy detallado, pero básico, generar reportes. Y puedo eliminar datos que yo quiera eliminar. Cuando lleguemos a eliminar datos, básicamente dentro de la administración y de las diferentes empresas, es raro la base de datos que yo le doy un delete y borro los datos. Normalmente se hace un borrado lógico, no físico. Les voy a explicar qué es un borrado físico y lógico cuando lleguemos a la parte del borrado en las instrucciones. Pero yo puedo eliminar datos. Los datos que ya no me sirvan, pues los borro y los quito de las tablas. ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. ¿Cuáles son las capacidades que debe ofrecer un sistema manejador de base de datos? De cajón principal, debe de controlar las redundancias. Se supone que el objetivo principal de generar una base de datos anterior a ahora ya a las nuevas versiones que ya generaron su propio sistema manejador, o sea, su software que me ayuda a la base de datos, una base de datos era para no tener basecitas repetidas de datos en varios lugares, ¿sí? Sino tenerlos en un lugar centralizado. Por ejemplo, yo genero un documento y lo tengo en Word y entonces lo genero en una carpeta en mi disco duro y de repente genero otro documento igualito o hago una copia y lo tengo en otro subdirectorio y luego otra vez otro copio de ese lo tengo en otro subdirectorio. El día que requiera buscar ese documento, resulta que ese documento lo traigo en 3 carpetas. La pregunta, ¿cuál es la última versión y cuál es el correcto? No tengo idea, porque son 3 versiones diferentes. Tendría que agarrar los 3 documentos y abrirlos y tratar de leerlos, entenderlos, analizarlos, evaluarlos, lo que tenga que hacer para saber cuál es el último y cuál es el correcto. Si yo evito ese tipo de redundancias y solo en un lugar tengo el documento, pues siempre que abra ese documento va a ser la última versión y va a ser el actualizado y me evito ese tipo de problemas. Eso es lo que trata de evitar un sistema manejador y una base de datos. Evitar esas redundancias, que la información esté en varias tablas, la misma información esté en varias tablas. Igual, restricciones de accesos no autorizados, pues que ningún otro usuario que no tenga acceso, ya sea al aplicativo, a la tabla, a la base de datos, pueda accesar la información. Y es más, hay ciertos usuarios que solo lo van a poder consultar. Los puedo definir con perfil para solo consultar, pero no necesitan modificación. ¿Sí? Esto podría ser un ejemplo de esto, de esa restricción de accesos no autorizados. Me imagino que alguna vez, claro, valga la redundancia, es un ejemplo, no es a base de datos, pero es el funcionamiento de usuarios no autorizados y que necesito un perfil de usuario con el cual si voy a dar autorización. Me imagino que han ido alguna vez comprado cosas en Walmart o en la Comercial o en Chedraui, en cualquiera de esos. Y yo voy a comprar cosas. Y cuando llego con el cajero, resulta que voy a regresar un producto o quiero meter una tarjeta. Y el cajero no puede operar. ¿Qué necesita? Que llegue un supervisor con una llave, con una clave para poder accesar. Lo mismo pasa aquí. Se puede hacer exactamente eso. Yo te voy a dar opción de pura consulta, pero el día que tengas tú que actualizar, una de dos, o necesitas una supervisión con un otro usuario, o simplemente te bloqueo y que pidas una autorización. Entonces, eso permite que no cualquier usuario puede entrar a manipular la información que yo tengo en las diferentes tablas. Eso me ayuda para hacer la auditoría y para tratar de evitar que se cometan errores y que usuarios que no tienen derecho a entrar, visualizar o actualizar información en una tabla lo puedan hacer. Claro, todo esto depende. El sistema manejador no es mago ni me va a solucionar todos los problemas. Tiene que ver en la configuración y en la parte de la administración de la base de datos.
Si yo no hago algo como área, entonces esto no va a funcionar. Y cualquier usuario, pero esta herramienta me permite no muy complicadamente poder hacer esta parte. Igual, proporcionar múltiples interfaces de usuario quiere decir que el mismo usuario también con la configuración puede entrar en varias sesiones o varios usuarios pueden entrar a utilizar y a estar ejecutando la misma transacción al mismo tiempo. Representa relaciones complejas de datos. ¿A qué se refiere? Que las relaciones en los datos, en las complejas, en la información, por ejemplo, el RFC, ¿cómo se compone el RFC? Las primeras 4 son las letras, las 2 primeras son del apellido, luego viene una del apellido materno y luego viene el nombre, y luego vienen 6 dígitos, y ahí viene la fecha, el año, mes, día, y luego viene homoclave. Ese es un compuesto de un dato o una fecha, su fecha de nacimiento, ya sea que primero metan el día, luego el mes y el año, y depende cómo lo hagan, si el año lo tienen completo o solo tienen 2 dígitos. Este tipo de representación yo lo puedo tener en esas relaciones complejas. ¿Cómo relaciones complejas? Dentro de la definición de mi dato, yo pongo la fecha de nacimiento y dentro de la fecha de nacimiento pongo el formato que mi fecha se compone de DD, día, MM, mes y año de 4 posiciones. Entonces, cuando yo veo un dato, lo puedo descomponer en la subparte que yo necesite. A eso se refiere con las relaciones complejas de cada uno de los datos. Puedo llegar, perdón. ¿No? ¿Tiene que ver con la primera regla de Code? Tiene que ver con la primera regla de Code, sí, correcto. En la representación de datos complejos, que la primera regla de Code es que cada valor es un valor atómico y solo representa un valor. Pero yo ese valor o ese dato lo puedo representar a su vez en datos. Por ejemplo, tú puedes tener tu nombre, yo puedo tener un nombre y el nombre lo tengo completo, pero tu nombre se descompone en nombre de pila, apellido paterno y apellido materno. Eso es una relación compleja dentro de un mismo dato. Eso me lo permite el sistema manejador de base de datos. ¿Sí? Entonces, me da un poquito más allá siempre y cuando lo use. Voy a forzar el uso de restricciones de integridad, que es que no pueda meter, si yo meto bien las reglas, vamos a ver la definición en las tablas, cuando generemos, si yo meto bien las reglas, yo no voy a poder permitir que meta una clave de una distinta de los 6 códigos que tengo de las claves de las carreras de un pixel. ¿Sí? Solo esas 6 son válidas. Si yo no pongo ninguna restricción, entonces lo lógico es que cuando entre yo a capturar una, pueda meter cualquier valor. Y entonces ya está abierto. ¿Y quién debe de hacer esa validación? El aplicativo, o sea, el desarrollo, ¿sí? El sistema, ¿sí? Si yo no la pongo en el sistema, entonces la puedo poner a la base de datos. Y la integridad es que no me pueda meter una clave de las que no existen. Por ejemplo, yo voy a meter el sexo de una persona, soy masculino y femenino, solo pongo M o F. Cualquier otra clave que quieran meter, me lo bota el sistema. Si yo no defino y solo defino el campo de sexo y lo dejo abierto a carácter, eso quiere decir que es carácter. Si está abierto a carácter, pues me pueden meter el ampersand, un signo de interrogación, una N, el 1, cualquier carácter. Entonces, si no tengo una regla de integridad, pueden meter cualquier dato y alguien va a decir, es que tu sistema manejador o tu base de datos no funciona. No, no es que no funcione, es que yo no definí las relaciones de integridad. Esas relaciones de integridad también se definen si en las tablas yo genero una llave foránea. Si yo tengo una llave foránea, por ejemplo, la boleta, y en una tabla que se llama curso, pongo que la boleta que voy a meter es una relación de una llave foránea
con la tabla de alumnos. Eso quiere decir que para poder meter una boleta en la tabla de cursos, la boleta debe de existir en la tabla de alumnos. Estoy garantizando que el alumno debe de existir. Pero si yo no pongo una restricción, o sea, si en mi definición y en mi EMER, a la hora de generar mi base de datos, esa persona o ese grupo o área, como lo quieran ver, no definió ninguna restricción, entonces no hay restricciones, simplemente está la tabla. Entonces yo genero mi campo de boleta en la tabla de curso, pero no lo relaciono con ninguna tabla porque no generé mis relaciones de integridad. Por eso les digo, el sistema no es, por muy bueno que sea el sistema manejador, no es mago y no va a ser magia. Tiene que ver con la definición de los tipos de datos que hace la persona. Si yo no defino eso, entonces, ¿qué va a pasar? Que me van a poder meter una boleta que ni siquiera existe de algún alumno en la tabla de cursos. Y entonces alguien va a decir, tu sistema manejador no sirve. No, no es que no sirva. Sí proporciona este tipo, pero si yo no lo configuro, si yo no lo defino correctamente, pues no va a funcionar. Igual, me proporciona métodos de respaldo y de recuperación. Recuperación a las bases de datos, respaldo. Puedo decir que a cierto tiempo haga un respaldo de las bases de datos. Cuando veamos las transacciones, yo puedo hacer una rutina en SQL, una transacción, un store procedure, que vaya actualizando en 5 tablas, porque necesito actualizar 5 tablas, pero resulta que está actualizando la tercera y se cae la comunicación o se va la luz. Solo se actualizaron 3. Por lo tanto, el sistema manejador prende un indicador, como lo vamos a ver cuando lleguemos a las transacciones, y lo que hace es una de dos, depende cómo esté configurado, o continúa con la transacción en el punto que se quedó, o realmente regresa todo a como si no se hubiera ejecutado nada. Y entonces lo que yo grabé en las primeras tablas lo echa para atrás y la deja como si no hubiera pasado nada. Pero eso es parte del sistema manejador, pero tiene que ver con la configuración y tiene también que ver cómo se programan y cómo se designan las cosas. Porque yo he visto muchos desarrollos que lo que hacen en los sistemas de recuperación o transacciones, cada vez que hacen algo, lo confirman. Entonces, al final, cuando termina la transacción con error, quieren que se devuelva todo. Pues si cada paso confirman las cosas, es como si tú lo apruebas y le das el visto bueno, pues una vez que ya le diste el visto bueno a todo, cuando quieres regresar, como ya tienes vistos buenos, ya no regresas nada. Entonces, no es problema del sistema manejador, no es problema del administrador de base de datos, es problema del área del que desarrolló el aplicativo y cómo lo configuró. Pero estas son las capacidades que debe de tener o que cumple o que ofrece un sistema manejador de base de datos. Y poco a poco vamos a ir viendo cada una cómo se va realizando para poderla manejar dentro de una base de datos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿puede repetir el de detección de acceso notorio? Digo, no es cierto, el de proporcionar múltiples interfaces de usuario. Múltiples. A ver, se nos va a cerrar la sesión, ya me dijo que 1 minuto, espérame, deja volver a activar. Acá. Ahorita te lo digo, espérame. Registro o bloqueo a nivel de tabla. El sistema administrador de base de datos ya lo da de manera natural en su funcionamiento. Y eso ayuda o evita que varios usuarios quieran actualizar la misma tabla al mismo tiempo. ¿Sí? Gracias, profe. Un ejemplo burdo de esto, imagino que ustedes han trabajado en un documento por equipo, en un Word, para entregar alguna materia. ¿Sí? Y cada quien tiene un Word en su máquina, el mismo Word. Y cada quien va a meter el capítulo, uno va a hacer el capítulo 1, otro el 2, otro el 3 y otro el 4. Entonces yo meto el 1 y grabo mi documento y le pongo y grabo el 1. Tú haces tu parte de documento y grabas tu capítulo 2 y otro hace el documento y el capítulo 3 y otra persona el 4. ¿Qué pasa si yo te paso mi documento a ti y tú reescribes el tuyo? ¿Qué pasó? Tú pierdes tu capítulo y solo va a aparecer el del 1, ¿correcto?
Lo que tenemos que hacer es un proceso de integración que cada quien me pase su parte de su Word, aunque se llame igual, e integrarlo en uno solo. Si no, algo se va a perder. Esto, el sistema manejador lo hace de manera nativa, bien configurado. Evita que varios usuarios actualicen la misma información al mismo tiempo. Bloquea a los demás hasta que el primero termina, para tratar de evitar ese tipo de problemas, que yo sé que ustedes son más inteligentes y no les ha pasado, pero yo sé que en otras secuencias, ahorita con las premuras de que hoy es el último día, yo hago mi parte del capítulo y grabo en algún repositorio, porque nos ponemos de acuerdo en algún lugar, y grabo el documento. Y entonces llega otro compañero y reescribe el documento. ¿Y qué le pasó a todo lo que yo hice? Pues se perdió. Y el otro lo grabó, y cuando llega el tercero, pues grabó y perdió lo del primero y del segundo, porque no tuvo el detalle de abrir primero el documento y ver lo que yo quiero grabar y sacar lo que yo tengo de mi documento e incluirlo en el otro documento. Sino normalmente lo voy reemplazando y se va perdiendo. Ese efecto que llega a pasar en esos trabajos por equipo, si no están bien organizados y se que pierde información, eso es lo que hace el sistema manejador de base de datos. Evita que ese tipo de problemas se dé dentro de los usuarios. ¿Por qué? Porque él lo tiene dentro de sus funciones y dentro de su política de administración y en la configuración. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. ¿Cuándo no utilizar un sistema manejador de base de datos? No necesariamente, bueno, una de las premisas o puntos o que hace un vendedor siempre vende todo y quiere que aplique todo. Y dentro de un sistema, con las nuevas vanguardias de la tecnología, siempre buscamos lo último en todo. Por ejemplo, si está mi empresa, vamos a suponer que nuestra empresa es pequeña, está chiquita nuestra empresa, y somos trabajando 4 personas, y solo nosotros nos vamos alternando en una computadora, cada quien uno que va trabajando, ¿correcto? Si yo voy a capturar algo, yo utilizo la computadora, si no, y a lo mejor nos ponemos horario entre nosotros a la hora de trabajo y cada quien la utiliza 2 horas durante el día. Y cada quien tiene su horario y así trabaja nuestra empresa, ¿correcto? Y ya llevamos varios tiempos trabajando así y solo tenemos una computadora y ahí tenemos nuestros sistemas, ¿correcto? Pregunta, ¿es necesario en esa empresa que solo tenemos 4 trabajadores con una computadora instalar un sistema manejador de base de datos? No. Pues no, ¿por qué no? Porque así funcionan las cosas. ¿Para qué le meto una tecnología? La tecnología de un sistema administrador de base de datos es para manejar multiusuarios. Cuando muchos usuarios, sobre todo los volúmenes de las empresas ahora, que son grandotas y que no nada más están en la Ciudad de México, sino están en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, o tengo personas o grupos en Miami, en Colombia, en Italia, en otras partes del mundo, pues entonces para accesar pues, con las comunicaciones y todo se van a conectar a un mismo lugar. Entonces puede ser que al mismo tiempo una gente que está en Guadalajara o que está en Miami o que está en Colombia, en Bogotá o que está en Panamá o donde quieran, queremos accesar a la base de datos. Entonces, ¿quién lo debe controlar? Pues un sistema manejador. Ahí sí es necesario. Pero si mis aplicaciones son muy sencillas y muy simples y no requieren muchos cambios y es una empresa pequeña, pues no es necesario. No por estar a la vanguardia de la tecnología voy a comprar algo esencial aquí. Es como, ¿qué pasa en las empresas? Imagínense, fíjense el gasto, y eso pasa en muchas empresas que se dan pues, el lujo de invertir en eso. No tiene que ver con sistema manejador, pero es un ejemplo. Llegan ustedes a una empresa y los
atiende una chica ahí que es la recepcionista, ¿no? Y la recepcionista ve en su computadora y su computadora es de la última generación de vanguardia de tecnología, ¿correcto? Y la secretaria lo único que utiliza es una hoja de Excel para poner la asistencia o para apuntar los pendientes. Y el tiempo que no está haciendo eso, está jugando buscaminas o algo. Pregunto, ¿vale la pena que tenga la secretaria la última computadora, laptop que acaba de salir del mercado? No. Pues No, pues no, no. No. es un desperdicio de lana, pero ¿cuántas empresas lo hacen? ¿Por qué? Por verse bien. Pues no, la cuestión es verse bien, verse funcional, es un desperdicio de dinero. ¿Estás comprando una máquina de la última tecnología para que capture la secretaria en Word o en Excel la información de los asistentes y el otro tiempo se la pase jugando buscaminas o cualquier otra cosa? Entonces, una máquina sencilla, o sea, ¿para qué gasto mucho? Lo mismo en base de datos. O sea, ¿para qué meto un sistema manejador de base de datos si solo yo en mi máquina lo voy a usar? Ustedes ahorita lo vamos a instalar o lo instalan o lo tienen, un sistema manejador, el que sea, SQL Server, el que sea, porque están aprendiendo. Pero realmente si lo van a utilizar o algo, pues mientras sea didáctico no hay bronca. Pero si yo lo quiero aplicar, ahorita pues nosotros de manera didáctica, pues normalmente lo hacemos a bajo costo, utilizamos cosas piratas, pero la empresa tiene que pagar derechos, licencias. ¿Para qué invierto en algo que no lo voy a explotar? Entonces, no necesariamente puede ser una empresa grandotota, pero a lo mejor el aplicativo solo utiliza una pequeña tabla. Pues no es necesario en el sistema manejador de base de datos. Si se está manejando en una PC o en otro, pues que se siga así. A lo mejor el sistema de inventarios, ventas, nóminas y otra cuestión por la empresa grandotota sí conviene, pero no necesariamente todo lo tengo que aplicar con un sistema manejador de base de datos. Y eso en muchas empresas sucede. ¿Qué hacen? Pues compran todas las. Acaban de salir una nueva computadora Lenovo o HP con una marca y ya viene con 8 o 16 en RAM y con 1 tera y todo y la tecnología y es Core pues no sé, ya vamos en el 20 y es 20, ¿no? Es rapidísimo y todo. ¿Para qué? Para que la tenga una secretaria capturando en Excel. Es un desperdicio de lana. Y así pasa en muchos lados. O compran las computadoras y las tienen almacenadas, guardadas en una caja. Es un desperdicio. Y eso estoy hablando de dispositivos, software y todo. Aquí hablo del sistema manejador. Es lo mismo. ¿Para qué lo instalo? ¿Para qué lo tengo? Si lo que tengo actualmente con eso funciona adecuadamente a la empresa. Entonces, no es necesario siempre meter, claro, nosotros como informáticos, para tener trabajo y cuestiones, y los que venden, pues siempre quieren venderle al cliente la última tecnología, las últimas herramientas. Y tienen que evaluar el dueño, el cliente, nosotros como áreas de sistemas, si es necesario o no. No necesariamente. Entonces, si el sistema no tiene muchos accesos múltiples, solo son 2, 3 usuarios y se van alternando la computadora, no es necesario. Si es una computadora que la van a accesar a lo mejor 5 usuarios, puede ser que no sea necesario, sí. Pero si ya son 10,000 usuarios, claro que sí, porque si no se me van a caer los sistemas, se me van a bloquear. Entonces sí es conveniente. Depende las características y la situación. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? La arquitectura de un sistema manejador de base de datos se compone básicamente de llamarle así, dos tipos de ramificaciones. Una es la construcción, que es el procesador DDL, que es la definición de los datos, el lenguaje de definición de datos, y el otro es el lenguaje manipulador de datos.
El lenguaje de definición de datos, ese quizá a lo mejor en el aplicativo normal de una empresa que ya está instalado y todo, básicamente a lo mejor esto no se utiliza mucho. Esto se utiliza para nuevos aplicativos o alguna modificación. Porque este esquema de este procesador DLL es para generar esquemas y transformaciones, generar el diccionario y las tablas. Aquí es el esquema de generar el esqueleto. Entonces, a lo mejor el esqueleto se genera solo una vez, la primera vez que se define la tabla, y una vez que ya está la tabla, si no sufre cambios, esto no lo voy a usar mucho. Pero el DLL, que es la manipulación de los datos, esa siempre se va a explotar. ¿Por qué? Porque es lo que la va a explotar el usuario. El usuario siempre va a accesar la información. Por lo tanto, a través del lenguaje manipulación de datos, voy a accesar la información. Y ahí es donde necesito de un optimizador y de un administrador que me dé, que es el sistema manejador de base de datos, para controlar el acceso a los datos, para que les pueda satisfacer a cada uno de los usuarios. A lo mejor la construcción, pues si no necesito un nuevo sistema o un nuevo desarrollo, y las tablas a veces raramente, solo por algunas cuestiones de que el gobierno acaba de cambiar y pone un nuevo IVA o nueva condición y tengo que cambiar la estructura, pues cambiaré la estructura, pero si el gobierno no me vuelve a cambiar en 5 años las cuestiones, no tengo que hacer nada. Si yo no voy a cambiar o no entra una nueva regla de negocio o funcionalidad, no cambio las tablas. Las tablas pueden permanecer por años y años hasta que venga una nueva reestructuración o algo, cambiarlas. Si no, pueden subsistir mucho tiempo. La manipulación de datos es diaria, porque es la que va a explotar el usuario. Entonces, una situación de peticiones planeadas son aquellas en las cuales están por opciones de menú, alguna opción de menú, algunos programas aplicativos, y esto se ejecuta, por lo menos si no es diario, puede ser que sea cada semana, cada fin de semana, o cada fin de mes, o cada 6 meses, o cada año. Por ejemplo, yo puedo pedir una consulta para sacar todos los costos, porque tengo que hacer la declaración anual. Entonces eso lo hago cada año, pero es planeada, se va a realizar. Las actividades no planeadas son las que no están consideradas dentro del sistema original. Por ejemplo, ahorita llega un nuevo director, y entonces hay reportes ya existentes de la información de los alumnos. Y ahorita llega el nuevo director y dice, oye, lo que yo necesito es que me saquen ahorita una relación por cada una de las carreras, por cada uno de los semestres, y quiero saber a nivel de promedio de calificaciones, cuántos alumnos tuve que sacaron 0, 1, 2, cada una de las calificaciones de cada uno de los semestres. Eso ahorita la petición natural del aplicativo no lo hace. Entonces es una no planeada, y esa se tendría que hacer con una sentencia SQL o hacer un programita rápido para que me haga esa sentencia. Si esa sentencia que es no planeada y que no estaba incorporada dentro de los sistemas, cada semestre este nuevo director o cada mes me la está pidiendo, entonces la puedo convertir en planeada y la meto dentro de una opción del menú con un programa ya liberado, porque ya se va a ejecutar, sé que cada mes. Pero lo que es esporádico, que a lo mejor se da una vez en toda su vida o cada 10 años o alguna cosa así, pero es eventual, son las no planeadas. Pero al final de cuentas son manipulación de datos, es explotación de datos, que son 4 actividades básicas: agregar datos, actualizar datos, modificar datos, borrar o eliminar datos, y la más potente y lo que más se usa, consultar datos. Básicamente esa es la arquitectura de un sistema manejador de base de datos. Se divide en 2 rubros: en el lenguaje de definición de datos y el lenguaje manipulador de datos. ¿Correcto?
Eso es lo que vendría aquí, que eso es lo que tenemos. ¿Cuáles son los componentes de un sistema manejador de base de datos? Son dos. El lenguaje de definición de datos, que es el lenguaje capaz, es con el cual el esquema puedo generar mi esquema externo conceptual. Ese esquema conceptual o externo es lo que nosotros hacemos, que le llamamos del MER. El MER es el diagrama completo del funcionamiento a nivel de usuario operativo de un sistema. Del MER, una vez que está bien el MER, me va a dar a mí la pauta para que yo genere mi esquema interno. Ese esquema interno es, a través del MER, yo puedo detectar cuáles son las tablas que yo requiero y la relación entre ellas. Con los atributos del MER se van a convertir en campos, las entidades se van a convertir en tablas y algunas relaciones, sobre todo la relación de NAM, se convierte en una tabla de relación. Entonces me da ese MER el diseño interno de cómo voy a construir mi base de datos. Y entonces, ya que tengo mi base de datos en definición, ¿sí? En concepto, con el lenguaje de definición de datos, me convierta con ese esquema interno que acabo de extraer del MER ya en tablas y en estructura, en esqueleto de lo que es mi base de datos. Entonces, yo voy a construir, y eso lo vamos a hacer en un ejercicio, vamos a hacer o van a construir ustedes el MER y a partir del MER van a sacar su diseño interno. Y ya que tienen el diseño interno, de ahí yo voy a llegar a generar mi tabla, ya mi esquema. Y entonces ya con instrucciones del sistema manejador vamos a construir el esqueleto, que son todas las tablas. Con esa definición de datos, yo voy a construir las tablas, voy a construir el diccionario de datos, voy a construir las vistas lógicas, voy a construir lo que es las transacciones, o sea, los programas, los store procedures, y puedo crear lo que es los triggers de seguridad, que vamos a ver también más adelante. Esa es la construcción que yo voy a hacer de mi definición. Quiere decir que el lenguaje de definición de datos me va a construir el cascarón de mi base de datos. ¿Sí? La tabla, físicamente la tabla con cada uno de los campos. El esqueleto. Y la otra parte de la explotación, que es el lenguaje de manipulación de datos, es donde va a atender la solicitud para hacer la eliminación, modificación, extracción y agregar datos al esqueleto que yo definí. Entonces, siempre en mi estructura, cuando yo voy a empezar en una base de datos, también depende en dónde estén trabajando y cómo esté. Puede ser que ustedes lleguen a una empresa donde ya está la base de datos, ya se hizo el DDL, ya está la construcción. Entonces, toda la explotación y todo el enfoque de las tareas van asociados a la manipulación de los datos, ¿correcto? Pero en una de las evidencias que vamos a hacer, nosotros vamos a empezar a generar el DDL. O sea, vamos a generar desde la construcción de la base de datos con todas las tablas y después la manipulación de los datos. Empezar a llenar las tablas y explotar sentencias o instrucciones o procesos, store procedures, que me manipulen la información que está generada en las tablas. Esos son los dos componentes básicos de un sistema manejador de base de datos. El que me construye los prototipos, los dispositivos que vienen siendo las tablas, los programas que yo voy a explotar, y la otra es la manipulación de la información dentro de cada una de esas tablas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿yo qué dijo que era el MER? O bueno, eso. El MER es un diagrama de entidad-relación. Eso
Si la clase anterior, más bien la clase anterior, el semestre anterior, ustedes vieron, ahorita están viendo administración de base de datos. Entonces, llevaron una materia antes, ya sea que haya sido el semestre anterior o antes, en otro semestre, una que era la generación del diseño de la base de datos. Para hacer el diseño de la base de datos se basa en una herramienta que se llama el MER, el modelo de entidad-relación. ¿Sí lo vieron el semestre anterior? ¿O la materia anterior a esta? Sí, también hay otras materias que te enseñan el MER. Correcto. El MER es un modelo de cómo funcionan los sistemas. Es un entendimiento sencillo en la cual con 4 componentes básicos puedo componer o puedo construir el funcionamiento de un sistema. Y ese modelo es de fácil lectura para la parte técnica, o sea, la parte de informática, usuarios de informática o personal de informática, y el personal administrativo o usuarios lo puede utilizar. Pero ese MER, para nosotros, administraciones de base de datos, es nuestra materia prima para la definición de las tablas. A lo mejor y ustedes con experiencia, como una similitud de esto es cuando ustedes aprendieron a programar. Cuando aprendieron a programar, les enseñaron a ustedes que deberían de haber hecho o que deberían hacer un algoritmo o un pseudocódigo. Y entonces primero hicieron el algoritmo y el pseudocódigo, y luego el algoritmo y el pseudocódigo lo construyeron en un lenguaje de programación, o sea, lo pasaron al lenguaje y luego lo capturaron en la pantalla. Ese es la forma de trabajo. Conforme ustedes ya tienen experiencia en un lenguaje de programación y ya saben bien pensar la lógica y sacar el algoritmo y el pseudocódigo, puede ser que ustedes se sienten directo, les den un problema y se sienten directo en la computadora, y en lugar de hacer directo el pseudocódigo o el algoritmo, porque eso ya lo tienen en memoria, en su cabeza, se ponen directo a teclear el programa. Eso también es válido. Se están saltando como unos pasos, pero eso lo hacen después de cierta experiencia. Puede ser que alguien, a la hora de diseñar una base de datos ya con experiencia, se vaya directo al diseño de la base de datos, entendiendo cómo funciona el sistema, por su experiencia. Pero el deber ser y la forma correcta de poderlo hacer, si ya tienes mucha experiencia y no tienes experiencia, es primero diseñando el MER para que entiendas cómo funciona el sistema. Ya que entiendes en el diagrama del MER, modelo de entidad de relación, el MER, entonces de ahí partes para hacer el extracto de ese MER y llegar al diseño interno. Ese diseño interno es el extracto de lo que se van a convertir en las tablas de tu sistema. Y ya que tienes ese extracto de ese diseño interno, entonces ya construyes las tablas. ¿Sí? Ya gente con experiencia y entendiendo el problema, puede ser que le platiquen el problema y directo se vaya a construir las bases de datos. Eso no quiere decir que sea malo y que la solución no sea la correcta, pero uno como ustedes, que a lo mejor están aprendiendo, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen experiencia en base de datos. Y entonces cuando les doy el problema, pues rápido se van y ya están pensando qué tabla van a construir y cómo lo van a hacer. Si no, tendrían que empezar con los pininos, como voy a empezar a programar, primero hago el algoritmo y el pseudocódigo para entender la lógica de lo que voy a solucionar, y luego veo cómo lo hago en un lenguaje de programación. ¿Sí? Son pasos. El MER es un modelo para poder entender con un código sencillo el funcionamiento de algo que utiliza la empresa, que para nosotros en el área de administración de bases de datos o de base de datos o diseño, como le quieras llamar, para nosotros es la parte fundamental de donde vamos a extraer la información para sacar la base de datos. ¿Sí?
Eso en teoría, el semestre anterior, en la materia que llevaron, independiente cómo sea el nombre, si es diseño de base de datos o construcción de base de datos, como le quieran llamar, porque luego le van cambiando el nombre, debieron ver eso, les debieron haber explicado el MER y dentro del MER el funcionamiento, cómo después se llega a esa parte para generar la base de datos. Esta materia es el complemento de esa parte que vieron el semestre anterior. Ya es como a partir del diseño interno, cómo lo construimos a una base de datos. Por lo que me platicaron al inicio algunos, el semestre anterior también vieron ya la construcción de la base de datos, o sea, ya crear las bases de datos en algún sistema manejador. O sea, y vieron parte de esta materia, pero en teoría las materias están divididas. La primera parte, antes de esta materia, es la generación de ese diseño del MER y la construcción teórica del diseño interno. Y esta materia es llevar ese diseño interno a el esquema ya representativo dentro de un sistema manejador de base de datos. ¿Correcto? De todos modos, por ahí les dije que vayan viendo sus apuntes porque vamos a hacer una evidencia que es la 5. Ahorita nomás llevamos una evidencia. En la 5, ustedes van a desarrollar un MER y una base de datos a partir de un problema que yo les voy a dar. ¿Correcto? Y con eso vamos a trabajar todo lo que es el segundo y el tercer departamental. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó resuelta tu duda o todavía tienes alguna duda o pregunta? ¿O te la amplié la duda? No, todo bien, profe, ya. Gracias. De nada. Ok. ¿Cuáles son los usuarios básicos del sistema manejador de base de datos? Básicamente se dividen en 4 usuarios, 4 rangos. Usuario inexperto, que son los usuarios que no necesitan conocer la presencia de la base de datos. El usuario es instruido acerca de cómo operar la transacción, sus operaciones. Son muy limitadas, pues solo van a aplicar la operación y también se consideran como los usuarios finales. Son los que trabajan con los aplicativos en base a cierto tipo de formularios con un tipo de opción. Ejemplo, un usuario, dependiendo la situación, puede estar cambiando de un usuario, como vamos a ver, de estos 4 tipos de usuarios. Pero un usuario inexperto son ustedes. Yo les preguntaría, ¿ustedes utilizan el SAES? ¿Sí? Y del SAES lo explotan para saber, para darse de alta en las materias, para ver sus calificaciones, cómo van, etc. ¿Correcto? Y yo les preguntaría, ¿saben exactamente cuáles son todas las tablas que componen el SA? El SA es los nombres de cada uno de los campos, en dónde están, las características de cada uno de los datos. No. Pues no, pero ustedes explotan la base de datos. Son expertos en explotar lo que ustedes operan, su funcionamiento. Así hay muchos usuarios y así habemos, dependiendo del sistema. Yo entro y exploto como usuario inexperto y me conecto y a lo mejor tengo nociones que debe de haber una tabla de alumnos y una tabla, porque a lo mejor nosotros somos más técnicos porque venimos de informática, pero otros usuarios de otras áreas que no son de informática, pues no saben que hay una tabla de alumnos y simplemente saben que ahí me piden mi boleto, me piden mis datos y yo trabajo. ¿Correcto? Y a lo mejor si tienen contacto con algún informático o alguien habla, pues es que debe haber una tabla de materias, y una tabla de cursos, y una tabla de profesores, y una tabla de salones. Entonces te das idea, pero no sabes ni qué es eso ni cómo funciona. Esos son los usuarios inexpertos, ¿correcto? Básicamente todos los usuarios que aplican o usan usuario final un aplicativo es un usuario inexperto. Ok. Usuario online. Son los usuarios que accesan las bases de datos o el sistema manejador. Un usuario online es aquel que se puede comunicar directamente con la vía de la computadora o indirectamente a través de una interfase, con un paquete o con un software o con programas de aplicación a la base de datos. ¿Correcto?
Estos usuarios online son usuarios que me sirven para las interfaces. Por ejemplo, ustedes van a un cajero y entran con un cajero. Yo soy usuario inexperto porque no sé cómo está el sistema del banco. Pero el usuario online es aquel que yo, a la hora de registrarme yo soy un usuario, tengo mi número de usuario, y yo doy mi tarjeta y me registro en el cajero, ¿correcto? Y meto mi clave para sacar dinero. Pero el cajero ahí mismo no está conectado al servidor, ¿sí? Vamos, suponiendo que voy a un cajero que está en Upixa y el servidor está, pues es Bancomer, a lo mejor está en Santa Fe. El servidor se va a conectar de el cajero que está en Upixa al servidor de Santa Fe. ¿Pero lo va a hacer con mi usuario? No, porque yo no soy un usuario del banco. Yo no me puedo conectar. Yo soy un usuario del aplicativo. Entonces, para que esa interfase viaje de la comunicación del cajero al banco por a través del medio de comunicación, ya sea fibra óptica, vía satélite o línea telefónica, hay varios medios de comunicación que espero en alguna materia les hayan explicado, se va a viajar a través del medio, internet, con un usuario de conectividad. Ese usuario es un usuario online, es un usuario con las características de configuración realizadas por el área del sistema, de sistemas del banco, para que se pueda conectar el cajero de Upixa con el área central del banco. Y no es mi usuario, ese usuario es interno. Esos usuarios son los que se van a conectar para ese tipo de interfaces. Cada vez que hay un aplicativo dentro de una empresa, hay un usuario de conectividad. Ese usuario está y tiene las características, no va a tener línea de comando, no va a tener como un usuario. Cuando entran ustedes un usuario, entras y te despliega un menú con opciones. No, un usuario online es aquel usuario que no va a entrar a un menú, porque no es un usuario humano, sino es virtual, o sea, es informático, pero va a entrar a un usuario que me va a conectar con los aplicativos o programas que van a realizar la interfaz y la comunicación de hablar del cajero de Upixa con el servidor que está en Santa Fe. Esos son los usuarios online de acceso a la base de datos. Ahorita con este modo de trabajo y ahorita con la pandemia y todo, que todo se hace virtual y el trabajo, todos necesitamos usuario online. Si ustedes están trabajando en alguna empresa, a lo mejor están trabajando, si llegan van a trabajar a la empresa, se conectan en su computadora. Su computadora está conectada a través de un cable al servidor que está en la empresa. Entonces, pues ahí, o sea, con cable, o sea, inalámbrico, pero se conectan al servidor directamente. Cuando yo estoy trabajando desde mi casa, ¿sí? Yo necesito conectarme con un usuario que tenga acceso a Internet a través de algo que es una VPN. Yo me conecto a través de una VPN desde mi casa al 400 para poder trabajar. Si yo voy a la empresa o voy a Santa Fe o a FESA, me conecto a la red interna y esa red interna ya me da acceso a los equipos. Si yo estoy de mi casa, pues en mi casa yo tengo mi red, porque yo estoy pagando mi servicio, ya sea que sea el de Sky o el de Telmex o cualquiera de conexión. Entonces el Easy, lo que quieran, donde ahí me conecto. Entonces Easy, cualquiera de esos es un medio público. A través de ese me debo de conectar a mí al servidor de la empresa. Profe, ya casi se va a acabar la sesión. Ok. Entonces eso se hace a través de un usuario online. Esos son los usuarios online. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta de lo que es un usuario online? No, profe. No, profesor. Profe. Ay,
aquí ya me Yo muestra. tengo una duda, pero ahorita que regresemos. Sí, sí, sí. Espérame, ahorita que se active para volverlo a activar. No, todavía no me manda el mensaje, pero sí ya tengo de menos de un minuto. No, todavía no me abre la de... Datos, uno puede hacer esto. ¿Es por medio de la aplicación o con la misma base de datos? O No. sea, ¿cómo se controla? ¿Cómo se controla para que tú solo puedas ver tu información y todo? Eso Ajá, se para puede que hacer con una configuración y se hace con perfiles de usuario. Cuando haces perfiles de usuario, esos perfiles de usuario se le dan, valga la redundancia, un perfil con unas características para que vean cierto tipo de información. Hay de dos sopas. Una, o lo hace el sistema manejador de base de datos en la configuración con usuarios, o la otra es por los aplicativos. Los aplicativos me refiero, yo tengo la base de datos, está el sistema manejador, pero no hace nada. Entonces, cuando yo doy mi boleta y en mi aplicativo, que puede ser, cuando yo me conecto a través de lo que sea, ya sea Java, C o lo que sea, el aplicativo que desarrollé y vaya a la base de datos, a lo mejor en la programación verifican, este es mi usuario, esta es mi boleta, esta es la información que trae. ¿Corresponde a la misma boleta? Sí, solo te visualizo eso. Entonces, te da el efecto que está trabajando a nivel de base de datos, pero realmente quien lo hace es el aplicativo. Otra manera real que lo haga es que tú lo hagas con un perfil de usuarios. Cada vez que entras con un perfil de usuarios, al usuario se le da un privilegio. Los privilegios pueden ser que tú solo seas de pura consulta y consulta cierto tipo de información a ciertas tablas. Puede ser que tengas privilegios de actualizar, pero eso depende de la administración de la base de datos. Por eso les digo que muchas veces las empresas se jactan, y vamos a platicar más adelante con algunos ejemplos y cosas, que las empresas dicen que tienen base de datos, pero realmente no tienen base de datos. Yo les puedo decir que Office Depot no tiene base de datos. Tienen un lugar donde juntaron todas las tablas y ellos les llaman sistema, le llaman que tienen un administrador. No tenemos administrador de base de datos, no tenemos rutinas que generan o transacciones que generan esa actualización a la base de datos, sino cada quien hace lo que quiere. Entonces, hay aplicativos en web, hechos en Java, que ellos directamente en Java, con una instrucción en SQL, accesan directamente las tablas y cambian los datos. Eso no es administración de base de datos. Eso es nada más usar un sistema manejador de base de datos porque lo instalé y digo que ahí se maneja. Realmente no están explotando una base de datos, el funcionamiento al 100%. ¿Por qué? Porque si realmente fuera eso, debería de haber un área de administración de base de datos y debería de generar una transacción, un store procedure, a través del cual tú me pidas la consulta o la actualización de una tabla. Y solo tengo un programa. Y no me importa quién lo haga, si lo hacen en Java, si lo hacen en C, si lo hacen en Pascal, me deben de mandar llamar a mi procedimiento. Y entonces eso yo lo tengo centralizado como gente de administración de base de datos. Pero realmente en Office Depot, cada aplicativo, cada vez si ustedes llegan a trabajar, ustedes directamente pueden hacer un programa en Java y pegarle directo a las tablas. Y no es un sistema de administración de base de datos. Por eso te digo, muchas empresas dicen, y si yo hablo con el director, dice, es que nuestro sistema administrador de base de datos, nuestro sistema manejador controla todo eso. Ajá, no controla nada. Y yo se los puedo demostrar. Está mal hecho, pero la gente de informática y la gente usuaria tiene un mal concepto de lo que es base de datos. Piensa que con que metas en un lugar, en una carpeta, perdón, en un servidor, todas las tablas, ya tienes un sistema manejador de base de datos. Y porque instales un sistema manejador, ya tienes todas las bondades. No es cierto. Profe,
Eso que dice es como cuando, por ejemplo, bueno, el semestre pasado en la clase de nosotros de base de datos, nos dejaron hacer como un programa. Sí, Y cuando estaba investigando cómo se hacía esto, vi que había dos formas. Una era como por el procedimiento almacenado y la otra es que desde tu mismo programa como que insertas la línea de SQL para que nada correcto. más recoja los datos. Si tú insertas la línea directo de SQL, entonces no estás utilizando las propiedades de un sistema manejador de base de datos. ¿Por qué? Porque tú como en tu programa estás usando el acceso a las tablas. ¿Quién te controla? Nadie. ¿Quién te va a controlar? Tú mismo. Si tú mandas llamar un procedimiento y ese procedimiento lo generó un administrador de base de datos, entonces el administrador te va a contestar si fue exitoso o no. ¿Y quién cambia las cosas? Esa entidad. Pero si tu aplicativo, que tú desarrollas tu programa y tú metes una instrucción de SQL en tu programa, tú le estás pegando directo a la base de datos. Es más, si tú metes una instrucción en un lenguaje de programación de SQL, tú puedes forzar a romper la integridad de la base de datos. Y si la integridad de la base de datos no generaron, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los ejemplos y la generación de su desarrollo, si yo no genero una administración de base de datos y yo no genero una buena estructura de integridad donde tengo mi llave foránea y los campos, entonces todo depende del aplicativo. Si el aplicativo no me valida que el usuario exista cuando lo voy a dar de alta en un curso o en una beca, puedo dar de alta usuarios o alumnos que ni siquiera existen en la empresa o en la escuela. Eso no te lo va a dar y no te lo va a detectar el sistema manejador. ¿Por qué? Porque no le estás dejando que él opere como debe de funcionar, sino lo están haciendo los aplicativos. Y realmente eso, en la mayoría de las empresas, yo te podría decir que el 80% de las empresas que laboran en México hacen eso, que los programas hagan las cosas. Entonces realmente solo tienen un lugar donde juntan las tablas, metieron un sistema que es manejador de base de datos y no lo usan. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes buscan información y todo, pues les dicen, pues haz un programa directo que le pega a la base de datos. Pues realmente le estás pegando al programa, te estás saltando la parte del sistema de administrador de base de datos. Realmente no estás utilizando ese aplicativo. Piensas por meter tu sentencia SQL que lo estás haciendo, pero no estás administrando nada. El sistema manejador no te lo administra. Quien te lo va a administrar es tu aplicativo. Y entonces ahí es donde se cometen errores. Y eso es lo que utilizan la mayoría de la gente. Cuando lleguen a trabajar les va a tocar eso. Así trabaja. Office Depot así trabaja. Y Office Depot es bien robusto y nosotros tenemos varias empresas que ha comprado Office Depot, que administra, le cortó el cordón umbilical hace muchos años a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos administra todo el mundo y México administra todo Centroamérica y Sudamérica. Todas las tiendas que salen de Office Depot de Sudamérica y Centroamérica son propiedad de México. O sea, nosotros lo controlamos, más las empresas que ha comprado Office Depot. Y ahora que se alió con el grupo gigante, todavía tenemos más empresas. Pero cuando empiezas a ver la administración y todo, pues cada quien lo hace dentro del programa. Entonces, realmente no estás explotando la base de datos. Y les puedo enseñar que tenemos tablas con los mismos datos en diferentes sistemas. Eso está mal. O sea, tienes el mismo cliente, tengo como 10 tablas de clientes. Güey, eso está mal, debería de haber solo una tabla. ¿Por qué? Porque cada persona que llega a desarrollar un sistema, como no hay un área de administración de base de datos y es nuevo en la empresa, piensa que no existe nada y entonces todo lo construye de cero. Y entonces te empiezas a dar cuenta que hay tablas de clientes como 10 tablas, cuando debería de ser solo una. ¿Qué faltó? Una administración de base de datos. Si hubiera alguien, una entidad, área, una persona de administración de base de datos,
hubiera levantado la mano y le hubiera dicho a los demás, ¿sabes qué? Si quieres construir una tabla, yo tengo estas tablas en el sistema. Vas a manejar estas tablas con estos nombres, porque es la tabla estándar. Como no hay nadie, es como ustedes, si ustedes van a empezar a desarrollar algo, pues no saben que existe algo. Y si nadie te asesora, lo construyen de nuevo todo. ¿Sí o no? Así es. Y así pasa en muchas empresas. Entonces, esto es atole con el dedo. Dicen que tenemos sistema manejador de base de datos y que la empresa tiene a la vanguardia con el, pero realmente no lo usan. No por estar ahí quiere decir que lo tienes. Y así pasa en muchas empresas. Cuando ustedes empiecen a trabajar, no sé cuántos de ustedes estén trabajando, pónganse a investigar en su... Y con los conceptos que estamos viendo aquí, vayan con los conceptos, por ahí les voy a enseñar algunos, y vayan y pregunten eso a sus jefes y a ver si es cierto que tenemos un sistema manejador de base de datos bien aplicado. Realmente no por instalarlo, quiere decir que lo tengo. Y eso pasa en muchas empresas. Piensan que con nomás instalar las cosas, ya lo tienes y estás a la vanguardia de la tecnología. No sucede así. Las cosas no son tan maravillosas que nomás por instalar un producto, ya estoy a la vanguardia, ya tengo mi base de datos administrada. No. Te estás haciendo güey, perdón. Se están haciendo güeyes. Se están engañando solos. Pero así trabajan, así funcionan, así quieren vivir, pues que vivan así. Después les voy a enseñar unas tablas en 400 de lo que se genera y tenemos el DB2 y les voy a mostrar que realmente no tenemos administración de base de datos. Cada quien que llega hace lo que se le antoje. Y ahí es donde empezamos a partir chayotes. Y ahí es donde levanto la mano y estoy mandando a la goma a cada uno de los usuarios y cada uno de la gente de web que entre, le digo, no, estás mal y haces esto y deberíamos hacer. Y cuando hay oportunidad, le digo, oye, vamos a hacer, necesito que generes un store procedure. Pero oye, no, yo hago el store procedure y tú lo invocas para generar esto. Pero es que yo puedo decir, no, yo quiero un store procedure, pero yo quiero un store procedure. Y son pocos, pero ya he hecho unos store procedures que no importa de dónde lo acceses, la administración la hace el 400, porque si no la administración la va a hacer desde Java y eso está mal. Pero así se maneja, ¿eh? Y así les va a tocar. Ese es el triste mundo o la realidad a la escuela. En la escuela les enseñan que el ciclo de vida de un sistema, tú haces el análisis, el diseño, luego desarrollas, implementas y le das mantenimiento. No sé cuántos de ustedes estén trabajando y de repente llegas y empiezas a hacer el desarrollo. No has hecho análisis, no has hecho diseño, pero urge las cosas. Entonces empieza a hacer el desarrollo y luego haz la implementación y lo liberas. Y Dios me dio a entender y lo desarrollé. Pero mi área, o estoy certificado. Entonces, una vez que desarrollé, hice el programa y ya lo liberé, entonces genero el análisis y la documentación para cumplir con cuando me llegue una revisión. Pero realmente trabajo de atrás hacia adelante. Y eso sucede en muchas empresas. ¿Por qué? Porque todo urge para ayer. Es para ayer. ¿Cuándo lo necesito terminar? Ayer. Ya me lo dan hoy y ya tengo atraso. Oye, pero ¿cómo tengo atraso? Es que era para ayer. Así cuando estaba en PepsiCo, me daban la información y me daban las ODRs para administrar. Y cuando me daban los procesos que tenía que hacer, me decían, ya tienes 10 días de atraso. Ay, güey, si me lo acabas de dar. Entonces yo le decía a mi jefe, a mí corre de hoy en adelante. Oye, que ya llevas 10, sí, no me importa, que tenga 10, 15, un mes, un año de atraso. A mí me lo diste hoy y para mí mi tiempo corre hoy, porque siempre te presionan. En el área de sistemas, los que trabajan, no sé cuántos de ustedes trabajen, o en muchas empresas te dicen, tú tienes un horario de entrada, pero no tienes de salida. ¿Por qué? Porque todo está mal planeado y quiere que todo lo saques en el instante.
y seas adivino y todo lo hagas. Entonces, hay que educarlos, hay que educarlos. Yo los educo. Cuesta trabajo, sí, pero hay que educarlos. Yo solo trabajo de 7 a 5 y a las 5 cierro mi ventanilla, apago mi máquina y a la goma. ¿Quieren algo? Piénsalo bien. Le digo a mi jefe, son 5 para las 5 y está pensando algo. Me dice, oye, Francisco Pingarrón, necesito que hagas, a ver, ya es hora de salida, piénsalo bien con la almohada y mañana me dices qué tengo que hacer porque ya es hora de salida. Hay que educarlos. Yo los educo a que se adapten, porque realmente las cosas las hacemos mal. Están mal planeadas, mal desarrolladas, mal elaboradas, porque el trabajo habitual es tanta la presión y tantas cosas que tienes que hacer que normalmente actúas de atrás para adelante. En vez de hacer un análisis, un diseño y un desarrollo, empiezas directo con el desarrollo y después, ya que terminaste todo, haces el análisis. O sea, nomás estás maquilando y eso es para pasar las auditorías y las certificaciones, pero realmente no es correcto. Eso es parte de normal. No sé cuántos de ustedes estén trabajando y van a vivir esto. Espero que no lo vivan, pero es parte del funcionamiento. ¿Correcto? Bueno, déjenme explicarle los últimos 2 usuarios porque ya es hora. Hoy nomás es 1 hora y media, son 9:30. Ok. Luego vienen los usuarios programadores profesionales. Esos podríamos ser nosotros, que son usuarios quienes son responsables de desarrollar las aplicaciones. Por lo tanto, que van a utilizar los usuarios inexpertos o los en línea. ¿Sí? Nosotros desarrollamos esa parte, son los programadores. Son los que programan en alguna aplicación, ensamblador, COBOL. Pero tú no conoces toda la base de datos, solo conoces las tablas y a detalle, igual de los campos que tú necesitas. Entonces, tu usuario sí va a tener cierto perfil para visualizar la base de datos y sobre todo las tablas que necesitas. Somos los que programamos y desarrollamos los aplicativos. Y el otro nivel son los usuarios administradores de la base de datos. Es los que tienen el control centralizado en teoría, y eso es lo que se espera, que se busca, que tengan las personas. O sea, un grupo de personas. Es la persona que se conocen como los DBAs. Hay muchas DBAs que lo único que hacen es palomear, pero realmente el desarrollador arriba de aplicativos desarrolla esa parte. El administrador de base de datos es el que debe de controlar la creación de las bases de datos, entrar a las diferentes juntas y decir, después vamos a ver sus funciones, administrar esa parte, controlar, decirles cuáles son las tablas existentes, cuáles son los tipos de datos, cómo se deben de manejar y hacer todos esos procedimientos, store procedures, para acceso a las tablas. Y en muchos aplicativos el administrador, no existe un administrador. En Office Depot no hay un administrador de base de datos. Contrataron un administrador para web, pero lo único que hace es un monito de decir, sí, hacer esto, pero realmente no conoce ni cómo están las tablas, no tienen ni idea del sistema, pero está ahí, pero le pagan. Bueno, pues que le paguen. Debe de ser el custodio de los datos y controla las estructuras de datos. Ese es el responsable, el administrador de la base de datos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, No, profe. Nos vemos la clase que viene. Bueno, tengo por ahí, de una vez. Profe, yo tengo una duda. ¿Mande? Sí, tengo una duda. ¿Me escucha? Sí, dime, sí, te escucho. Es más por curiosidad. En sus trabajos o así, cuando dice que ya se va a su hora, no lo ven mal o así. No, o sea, ¿no lo ven mal sus jefes o algo así? Los educo. Yo tengo 35 años trabajando en la iniciativa privada y por lo menos yo toda mi vida, a lo mejor tengo la excusa que a ellos les vale gorro, que yo doy clases. Entonces, todos mis trabajos siempre cumplo a mi hora. Pero, ¿qué hago? Yo llego, por ejemplo, yo entro a las 7 de la mañana. Si yo llego a la empresa, que me toca ir, los días que me toca ir, o yo estoy en mi casa,
A las 7 en punto de la mañana, yo ya estoy desayunado y yo ya estoy listo para trabajar. La mayoría de la gente que trabaja, si entra a las 7 y tiene 15 minutos de tolerancia, realmente llega a las 7:15. Y a las 7:15, hombres y mujeres se van al baño a arreglarse y a vestirse. Y salen a desayunar. Y realmente cuando empiezan a trabajar es como hasta las 9. No trabajan, pierden mucho el tiempo. O llegan y platican, oye, ¿qué pasó ayer en Hexatlón? ¿O viste tal cosa? ¿O viste? Pierden el tiempo. Hay que llegar a ser efectivos. Yo trato de aprovechar el 80% de mi tiempo. Y entonces yo educo a todo mundo que a las 5 me voy. Y les cambio el chip. ¿Cómo les cambio el chip? Y eso, digo, pueden platicar con compañeros de mi trabajo. Hay un alumno de UPIXA que me lo llevé al trabajar, ya está trabajando ahí, y se ve y dice, ¿cómo le haces? Yo simplemente los educo. ¿Cómo los educo? Tú llegas a trabajar y tú sales a las 5, pero como eres nuevo y todo, te quedas a las 6, 7, 8 diario. Y después se vuelve un hábito. Entonces, el día que te quieres ir a las 5, todo el mundo voltea y te dice, ¿y por qué te vas temprano? Oye, si me voy en mi horario de salida, porque todos los días te vas a las 8. Yo hago el efecto contrario, pero educándolo. A las 5, no importa cómo esté el trabajo y todo, yo trato de hacer lo más que puedo y entregar resultados. Si entregas resultados, no tienes problema. A las 5 en punto, les digo la mano y así me despido de mi jefe. Yo voy con mi jefe directo y le digo, ya me voy. Y no me dice nada. ¿Por qué? Porque sabe que le voy a entregar las cosas. Y les cambio el chip porque el día que yo me quedo por alguna cuestión, es curioso, van todos y va mi jefe y me dice, oye, no te has ido, ya se te hizo tarde. Yo les cambio el chip. Y en todas las empresas y en todos los lugares que he trabajado, les cambio el chip y normalmente me están corriendo, no que me quede. Y todos los demás compañeros se quedan. Por ejemplo, me pasaron de una área a otra. Ahora yo soy BA de finanzas de Office Depot México. Y antes yo estaba en las filiales, manejaba todas las empresas y todo Centroamérica y Sudamérica. Y ahí el usuario, yo estaba en FESA, todavía yo voy a FESA, es una empresa del grupo. Entonces yo voy a FESA y los usuarios bajaban los usuarios y decían, ay, oye, qué bueno que te veo, te voy a atender. Oye, yo ya me voy corriendo, ya son las 5, ya me voy. Mañana piénsalo, velo con la almohada y piénsalo. Y entonces el usuario se acostumbraba que llegaba así y dice, ay, qué bueno te caché, quedan 5 minutos para las 5, ¿te puedo explicar qué es lo que necesito rápido? O si no, mejor lo vemos mañana. Así me pasa con el usuario, cambio el chip, ¿correcto? Entonces, me salí de área. Los usuarios estaban acostumbrados a que a las 5 de la tarde les cerraba la ventanilla y los mandaba a la goma y hasta el otro día lo veía. O si llegaba a fin de semana, los viernes salimos a las 2:30, a las 2:30 cierro la ventanilla, piénsalo bien con la almohada y el lunes me dices. Y así los trato. Pero les resuelvo lo que yo puedo. Entonces, si yo tengo 5 cosas que hacer, de esas 5 cosas no hago la más complicada. Siempre trato de hacer primero las más sencillas. ¿Para qué? Para poderle entregar algo a mi jefe. Y entonces ve que estoy haciendo algo. Cuando yo me pasaron a esta área, se quedó una persona en mi lugar. Y esa persona en mi lugar, la otra vez que lo contacté y lo vi, que fui a FESA, me dice, ya quiero renunciar. Todos los días el usuario me va y me busca después de las 5 de la tarde o los fines de semana. Y yo le dije, pero entonces tu problema es que tú les contestas. Esa es tu bronca. Entonces, cuando les contestas, se acostumbran a que están disponibles a la hora que se les antoja. Hay que ponerles un horario. ¿Cómo le haces? Pues simplemente yo hablo directo con el usuario y les digo, pues yo estoy hasta las 5. Lo que quieras, te ayudo de 7 a 5. Después de las 5, solo un caso especial, una bronca operativa, algún funcionamiento, lo demás, después. Y se acostumbran. Es curioso, no sé si tengo el don, lo que sea, pero los puedo contactar con algunos compañeros de trabajo para que vean cómo trabajo. Yo pongo mis reglas, yo siempre pongo mis reglas y con estas trabajan. Por ejemplo,
me pasaron a Office Depot México. Office Depot México es Santa Fe. Soy el único que no va a Santa Fe. No me gusta Santa Fe y yo se lo dije a mi jefe, si tú me cambias aquí, me largo, busco otra empresa y me largo. No, entonces vemos, a ti te mandamos a Marchán, que está en el centro, o a FESA, que está en el Rosario, o trabajas desde tu casa, pero tú no vienes a Santa Fe. Perfecto, entonces sí acepto el trabajo. Y cada vez que me dicen, oye, ¿te acuerdas que quedamos en que yo no iba a Santa Fe? Entonces, mi gente está en Santa Fe y toda mi gente todos los días va a... Bueno, ahorita con la pandemia no van, pero ellos van a Santa Fe. Unos días sí y unos días no. Y yo cuando voy a FESA y me conecto a través del Teams y todo y veo, pero yo no voy a Santa Fe y se los digo y sí reclaman y dicen, ¿y por qué tú no vienes? Porque yo hablé y les dije y les puse mis condiciones y trabajan con mis condiciones. Yo siempre busco en todos lados que se adapten a lo que yo quiero. No sé cómo le hago, entrego resultados, les caigo bien, les caigo mal, lo que sean, pero así trabajo. Y siempre he mantenido salirme a mi hora. A mí me tocaba, cuando estaba en PepsiCo, en un proyecto, yo entré como administrador de ABAP, y yo no conocía mucho ABAP. Y toda la gente venía de Monterrey y de Guadalajara, era de México, y el jefe era peruano. Entonces, pues yo era el que tenía menos experiencia, y un día llegó y me dijo, a ver, Pingarrón, ven para acá. Tú eres de los coordinadores que tengo el que tiene menos experiencia y el que se va todos los días temprano. Yo necesito que te quedes más tiempo. Y entonces agarré y le dije, ok, no hay problema, ahí está el teléfono, habla mi consultoría y pide habla y pide que ya no me quieres, pues que traigan otro recurso. Yo no tengo problemas, yo busco trabajo en otro lado, yo trabajo en la consultoría, yo voy a trabajar aquí hasta mi horario. Si no me quieres, habla a mi consultoría. ¿Qué crees que hizo el jefe? No habló. ¿Y sabes cuántos años estuve? 5 años. Pero eso sí, un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que terminar esto. Urge que tienes que terminar. Correcto. Entonces hoy no voy a la escuela, hoy lo voy a terminar. Y eran las 10 de la noche, 10:30, y ya nomás estaba mi jefe y yo. Y entonces llega y me dice, oye, Pingarrón, ya vámonos a descansar. Y le dije, ¿sabes qué? No, me estás chingando porque necesito terminar esto. Y ahorita todavía no lo termino. Así que me voy a quedar toda la noche para terminarlo, porque mañana lo necesitas. Si me voy hoy, mañana me vas a estar fregando que no lo tengo. Entonces me quedo hoy y te lo entrego mañana. Y me quedé. Se quedó con la cara abierta, se fue, la boca abierta, se fue, y al otro día llegó y le digo, ya lo tengo. Te lo entrego y ahora me voy a descansar y a dormir. Nos vemos hasta mañana. Y ya, así soluciono las cosas. Y no me volví a reclamar. Y estuve 5 años cuando ya no me quería. Pero yo sí tengo los pantalones de decir, ¿no me quieres? Pues habla con el jefe o córreme, pues busca. Yo no tengo broncas. Yo conozco mis habilidades, conozco mis virtudes y sé que puedo conseguir trabajo en otro lado porque doy resultados. Y entonces con eso consigo hacer lo que yo quiero con ellos. Y me dan banda ancha para hacer lo que yo quiero. Tengo acceso a producción y corrijo broncas de producción y me meto y visualizo y veo y voy y regaño a otros equipos y veo al que sea. Les puedo enseñar por ahí unos mails de algo que voy y les digo y me reclaman por qué, y les digo que por qué la gente de web no cumple las cosas y todo, porque trato de entregar resultados. Y con eso me voy siempre a mi hora y lo he hecho durante 30 años. ¿Sí se puede? Sí. ¿Y lo voy a seguir haciendo? Sí. Y en la escuela es igual. Mi horario es de 7 a 10 y solo atiendo de 7 a 10. Algunas cosas especiales. Oye, que te quiero poner a las 5 de la tarde, vete a la goma.
No puedo. Mi horario de disponibilidad es de 7 a 10. Mi horario solo es de 7 a 10. Hazle como quieras. En porque era virtual, acepté a las 6:30. Pero cuando regresemos otra vez a la escuela, mi horario es de 7 a 10. Oye, pero es que hay otros maestros que así aceptan que los ponen a las 2 de la tarde o que a las 7 de la mañana y que tienen que salir de trabajar. Es su problema. Mi problema es mi disponibilidad de 7 a 10. Si no me tienes una materia dentro de mi horario de 7 a 10, pues no doy ninguna materia, pero es tu problema, no es el mío. Mi disponibilidad está ahí. Yo te la especifiqué desde inicio. Yo les digo directo las cosas. Soy franco y soy directo. Así trabajo. Y así he hecho lo que yo quiero. Ya platicaremos de algunas cosas y algunos tips de cómo está. ¿Cómo puedes ir a platicar con tu jefe y cambiar todo el esquema para que el dominio no lo tenga tu jefe, sino lo tengan ustedes? O sea, parejo. Hay muchas cuestiones que hago y se las voy a explicar. ¿Sale? Gracias, ¿Dudas? profe. ¿Qué más Sale, profe, ¿Preguntas? muchas gracias. La siguiente clase les doy la tarea de la evidencia ya para no retrasar más porque ya nos pasamos bastante. Oye, ya son Vale, profe. 27 minutos que nos pasamos, pero bueno. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, Hasta luego, vale, profe. nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Descanse. Bye. Buenas noches.